Buenas noches, hermanos y hermanas, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a conocer un poco más sobre la vida de un santo de la Iglesia Católica que es San Óscar Arnulfo Romero. Ya el 24 de marzo de este año nosotros estaremos celebrando los 42 años de cuando este mártir y santo fue asesinado y podríamos decir fue cuando fue martirizado en El Salvador. Voy a comenzar porque me acompañen a leer un texto bíblico de la Sagrada Escritura y es el texto bíblico que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 12 y versículos del 20 en adelante, y dice lo siguiente. Se titula Si el grano no muere. Nuevamente San Juan capítulo 12 y versículos del 20 en adelante. También un cierto número de griegos, de los que adoraban a Dios, habían subido a Jerusalén para la fiesta. Algunos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe habló con Andrés y los dos fueron a decírselo a Jesús. Entonces Jesús dijo: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Voy a repetir el versículo 24 al 26, a donde Jesús le dice a Felipe y a Andrés las siguientes palabras. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da muchos frutos. El que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y el que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Por el motivo que escogí este texto bíblico es porque es el último texto bíblico que el entonces Monseñor Romero leyó en la misa que él estaba celebrando el día que él fue asesinado. Entonces, si el trigo no cae en tierra y no muere, no dará fruto. A San Óscar Romero le dieron un montón de oportunidades de que saliera del país por motivo de que se tenían muchas sospechas de que lo iban a matar. Pero él decía que no, que él nunca iba a dejar a su pueblo, y de que si Dios le daba el don, porque es un don el martirio, si Dios le daba el don de ser mártir, él lo tomaba aunque él no era digno de tenerlo. Y al mismo tiempo él decía que si él moría, él iba a volver a renacer o a resucitar con su pueblo. Y esas palabras fueron unas palabras proféticas, porque eso se vivió, se experimentó el día que él fue canonizado en Roma, y ese fue un 14 de octubre del año 2018. Ese día, hermanos, la Basílica de San Pedro se miraba tan bella y colorida, con aquellos colores de nuestra bandera salvadoreña, el azul y el blanco. Y ese día es cuando San Óscar Romero no solamente volvió a nacer y a dar esos frutos para el pueblo salvadoreño, sino que también para el mundo entero, porque ahora él es un santo de la Iglesia Católica. A través de la historia de la Iglesia, más de 2000 años,
solamente 3 obispos han sido asesinados en los altares de sus parroquias. Y ellos son los siguientes. El primero fue San Estanasio de Cracovia en Polonia, y él fue asesinado por denunciar los pecados personales del rey y de defender la moralidad. Este santo fue canonizado en el siglo XII. El segundo fue Santo Tomás Becket de Canterbury, en Inglaterra, y él fue asesinado por defender los derechos y libertades de la Iglesia. Él fue canonizado en el siglo XIII. Y el tercero obispo que ha sido asesinado en el altar de sus iglesias fue el entonces arzobispo Romero de San Salvador, quien fue asesinado por defender a los pobres. Y él fue canonizado un 14 de octubre del 2018. Entonces, como vemos, nuestro santo, San Romero, es un santo pues que ha dejado historia desde mucho punto de vista. Ahora, ¿qué sabemos de la vida de él? Nos dice su biografía de que él nació un 15 de agosto de 1917 en la ciudad barrio del departamento de San Miguel. Él es el segundo de 8 hermanos y también es el hijo de un matrimonio formado por don Santos Romero y Guadalupe Galdames. Él fue bautizado un 11 de mayo de 1919 y desde niño él tuvo una salud muy frágil. Cuando pequeño él sufrió de la polio o la poliomielitis que se le llama, y eso le afectó su forma de caminar y su forma de hablar. Pero milagrosamente este santo logró recuperarse y pues ya adulto esos defectos no se le notaban para caminar ni mucho menos para hablar, porque recordemos que él tenía ese don de la oratoria, lo cual todavía pues tenemos un montón de las homilías que él nos dejaba, y es increíble pensar de que la polio le afectó su forma de hablar porque no se le notaba para nada. Se nos dice que en la escuela pública donde él estudió destacaba en materias humanitarias más que en las matemáticas. Desde su infancia practicó la oración nocturna y la veneración al Inmaculado Corazón de María, y esto fue algo que fue inculcado por su madre. En el año 1930, a la edad de 13 años, ingresó al seminario menor de la ciudad de San Miguel, que estaba dirigido por los sacerdotes claretinos, pero por motivos de salud y también por motivos económicos de su familia, él dejó el seminario y se dedicó a trabajar un tiempo como carpintero, en el cual él solamente ganaba 50 centavos al día de colón, lo cual en nuestro tiempo sería un promedio quizás como de unos 7-8 centavos al día. Posteriormente, en el año 1937, regresó al seminario y entró al seminario de San José de la Montaña en San Salvador. Y ese mismo año él fue enviado para Roma con otro seminarista que se llamaba Rafael Valladares. Entonces a él el obispo Valladares, que era el tío de Rafael Valladares, el seminarista, lo manda para Roma, y allá ellos estudian la teología en la Pontífica Universidad Gregoriana. Luego el sacerdocio. Él se ordenó sacerdote el 4 de abril de 1942 y vivió en el Colegio Pío Latinoamericano, que es el colegio que alberga a todos aquellos estudiantes latinoamericanos de que llegan a Roma. Bueno, cuando Óscar Romero se ordena sacerdote solamente tenía 24 años de edad, y durante estuvo en Roma, él fue alumno del Monseñor Giovanni Battista Montini, quien en el futuro llegó a ser el Papa Pablo VI.
Monseñor regresó a El Salvador en 1943, siendo nombrado párroco de la ciudad de Anamoros en La Unión, y posteriormente fue nombrado secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador en 1968. Entre el año 1942 y 1943, cuando él se ordena sacerdote, se tiene que quedar un tiempo más en Roma porque no podía viajar a El Salvador debido a que ya se había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando hubo una oportunidad de que él pudiera salir, él se viene por barco, lo mandan por barco de Roma para España, España, Cuba, Cuba, El Salvador. Pero cuando ese barco llegó a Cuba, a él lo detuvieron y lo tuvieron como prisionero de guerra por 3 meses, por el motivo de que ese barco venía de Roma y estaba en oposición con los alemanes, hasta que llegaron unos sacerdotes misioneros y se dan cuenta de que Monseñor Romero era un sacerdote. Entonces ellos intervienen y es como a él lo dejan libre y regresa a El Salvador en 1943. Ya el 21 de abril de 1970, el Papa Pablo VI lo designó obispo auxiliar de San Salvador, recibiendo la consagración episcopal el 21 de junio de 1970. Luego, el 15 de octubre de 1974, fue nombrado obispo de la diócesis de Santiago de María, departamento de Usulután. Ocupó esa sede durante 2 años. Y es aquí donde Monseñor ya comenzó a ver que muchos de aquellos cafetaleros, de muchas de las personas que tenían mucho dinero y le hacían donaciones para que él ayudara en su iglesia, él se empieza a dar cuenta que esta misma gente era la que explotaba a los campesinos y aquellas personas que iban a cortar café por temporadas. Entonces aquí es donde ya Monseñor comienza a dar unos síntomas de cambiar cierta mentalidad que él tenía y comienza a abrirle la parroquia a estos campesinos para que se puedan mantener calientitos por la noche. Les ponía películas y también les daba café. El 3 de febrero de 1977 fue nombrado por el Papa Pablo VI arzobispo de San Salvador para suceder a Monseñor Luis Chávez y González. Muchos sacerdotes y laicos de la arquidiócesis sintieron extrañeza ante su nombramiento, pues preferían para el cargo a Arturo Rivera y Damas, quien era el obispo auxiliar de Monseñor Chávez. Algunos consideraron a Romero como el candidato de los sectores conservadores que deseaban contener a los sectores de la iglesia arquidiocesana que defendía la opción preferencial por los pobres, así como era conocido en Medellín. Entonces, cuando a Monseñor lo nombran arzobispo de San Salvador, para el clero y para muchos laicos era como que les hubieran tirado un balde con agua bien fría, porque en él no miraban a aquel hombre que se iba a oponer contra el ejército, ¿verdad? Ya que pensaban de que él pues estaba en favor de ellos. El 22 de febrero, Romero tomó posesión del cargo de arzobispo de San Salvador en una ceremonia sencilla celebrada en la capilla del Seminario Mayor de San José de la Montaña, en la que asistieron muchos sacerdotes y religiosos. Se nos dice de que cuando en esta celebración el arzobispo saliente, se dice de que él dio un discurso muy bonito, el Monseñor Luis Chávez y González. Entonces, cuando él terminó de dar su discurso, todos los sacerdotes que habían asistido, todo el clero, se pararon y comenzaron a aplaudir. Entonces Monseñor Luis Chávez y González se para y le dice de que no lloren por él, pero que le den la bienvenida
al nuevo monseñor que lo va a sustituir a él, al nuevo arzobispo. Y es cuando San Oscar Romero se para, comienza a dar su discurso, y cuando él terminó, dicen de que el espacio, el cuarto donde él habló, se quedó totalmente callado, se quedó mudo, que solamente se oía cantar a los grillos. Y luego uno de los sacerdotes que estaba allí se para y dice: vamos a tomar una taza de café. Y todos los sacerdotes y el clero se levantó y se fueron. Entonces, allí es cuando también Monseñor comienza no solamente a tener aquellos problemas políticos que había en el país, a lidiar con ellos, sino que también se da cuenta que el clero estaba en contra de él por el nombramiento que él había tenido. De tal forma que se le acercó a un sacerdote y le dijo: ayúdame porque se ve que no me quieren. Bueno, el 12 de marzo de 1977 es cuando a un amigo de Monseñor Romero, y que era el sacerdote Padre Rutilio Grande, fue asesinado en la ciudad de Aguilares junto a dos campesinos. Este sacerdote ya llevaba 4 años al frente de una parroquia de Aguilares, donde había promovido la creación de comunidades eclesiales de base y la organización de los campesinos de la zona. El propio presidente de la República informó a Monseñor Romero sobre la muerte del padre Rutilio Grande, prometiéndole una investigación sobre los hechos. El arzobispo, o sea, San Oscar Arnulfo Romero, reaccionó a este asesinato convocando a una misa única para mostrar la unidad de su clero. Esta misa se celebró el 20 de marzo en la Plaza Barrio de San Salvador, a pesar de la oposición del nuncio apostólico y de otros obispos. Y es a partir de esa fecha cuando el entonces Monseñor Romero cambió su predicación y pasó a defender los derechos de los desprestigiados. Monseñor Romero denunció en sus homilías los atropellos contra los derechos de los campesinos, de los obreros, de sus sacerdotes y de todas las personas que recurrían a él con el contexto de violencia y represión militar que vivía el país. En sus homilías posteriores a la muerte de Rutilio Grande, se refirió sin temor a los textos de las conferencias de Medellín y pidió una mayor justicia en la sociedad. Durante los 3 años siguientes, sus homilías transmitidas por la diocesana YSAX denunciaba la violencia tanto del gobierno militar como de los grupos armados de izquierda. Señaló especialmente hechos violentos como los asesinatos cometidos por escuadrones de la muerte y la desaparición forzada de personas cometida por los cuerpos de seguridad. En agosto de 1978 publicó una carta pastoral donde afirmaba el derecho del pueblo a la organización y al reclamo pacífico de sus derechos. Él, antes de que lo asesinaran, tuvo un primer atentado. Y este atentado se debió a que desde Argentina había una comisión que era prácticamente cívico-militar, en la cual ellos estaban controlando todas aquellas personas que en Latinoamérica las consideraban marxistas y subversivas. Y Monseñor estaba en esa lista. Esa operación era una operación que era llamada la Operación Cóndor. Bueno, el primer atentado que tuvo de homicidio Oscar Romero fue el 9 de marzo de 1980. En la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús se encontró un portafolio de color negro colocado debajo del altar mayor. La persona que notó su presencia, identificada como el sacerdote Ramiro Jiménez, notificó inmediatamente
a las autoridades de la Policía Nacional. Llegó un detective, un experto en detonar bomba, y él se da cuenta de que la bomba estaba compuesta de un interruptor, un radiotransmisor conectado a 3 baterías de 1.5 voltios que activarían 2 detonadores eléctricos accionados por control remoto. La cantidad de explosivo era de 72 candelas de dinamita comercial. Según investigaciones, la bomba se accionaría en el momento que Monseñor Óscar Arnulfo Romero oficiaría una misa en memoria de uno de sus amigos que había sido asesinado el 23 de febrero de 1980. Luego, el 23 de marzo de 1980, un día antes de su muerte, Monseñor Romero hizo un llamado muy fuerte al ejército salvadoreño en su homilía titulada La Iglesia, un servicio de liberación personal comunitaria, y que más tarde y ahora es conocida como la homilía de fuego. Aquí, en pocas palabras, lo que Monseñor Romero le decía era de que los soldados no tenían que obedecer las órdenes de sus superiores, en lo cual pues los mandaban a matar su propia gente, ya que antes de cualquier orden de un hombre está el mandato de Dios de no matar. Entonces, Monseñor en esa homilía menciona ciertas cosas en donde al final le dice: en nombre de Dios pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo, cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Muchos de los amigos y clero decían que esa homilía había sido prácticamente pues ya la sentencia de muerte de Monseñor Romero, y esto llegó hasta sus oídos de tal forma que se dice que se puso muy triste. Pero el siguiente día, el lunes 24 de marzo de 1980 por la mañana, fue a un retiro organizado por el Opus Dei. Allí fue un monseñor, Fernando Sáenz Lacalle, quien se lo llevó, y estuvieron todo el día, bueno, prácticamente hasta el mediodía. A este tiempo ya Monseñor ya tenía 62 años. Entonces nos dice de que después Monseñor regresó a la iglesia, y donde él iba a celebrar la misa de cabo de año por doña Sarita, la mamá de un amigo de él, de Sarita Pinto. Entonces, cuando estaba celebrando la misa fue cuando llegó un francotirador y le disparó y le pegó con una arma aquí en el corazón. Le llegó el disparo a 2 milímetros de distancia del corazón, pero él pues murió prácticamente instantáneamente, porque trataron de llevarlo al hospital, pero murió en la cama del Picat que lo llevaban. Y dice que cuando iba allí, los testigos, las últimas palabras que él dijo fue que él perdonaba a los que le habían hecho eso. Entonces, investigaciones más tardes, ya en 1993, una comisión que fue creada por los acuerdos de paz en El Salvador, investigaron que quiénes habían sido los asesinos de Monseñor Romero. Y yo saqué una información y se las voy a dar. Dice que los asesinos fue Roberto Dadwinson. Según el informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, Dadwinson es el responsable de la creación de los escuadrones de la muerte y de dar la orden de matar a Romero. En 1981 fundó el partido político Derecha Arena, en el que intentó en 3 oportunidades acceder a la presidencia de El Salvador. Él murió de cáncer de lengua en 1992 sin haber rendido cuentas a la justicia por
el crimen. El otro, Álvaro Rafael Saravia. En el asesinato fue quien contactó a quienes movieron la logística. Luego del asesinato de Romero, se quitó el rango militar, abandonó a su familia y se mudó a California, donde realizó trabajo de campo. También fue lavador de dinero para la mafia colombiana y vendió carros usados hasta el 2004. Una corte de Estados Unidos lo juzgó por el asesinato de Monseñor Romero. Saravia desapareció poco antes del juicio y ahora vive oculto. Según otra información que yo encontré, decían que se había ido a vivir a Honduras. Otra persona fue Mauricio Molina, el hijo del expresidente salvadoreño Arturo Armando Molina, y él puso en disposición al francotirador que cometió el asesinato. Además, aportó el arma y el equipo de seguridad en el informe de la verdad. Fue absuelto de la responsabilidad. Se asegura que sigue vivo, aunque nadie sabe dónde está. Eduardo Ávila es el propietario del fusil suizo que disparó el sicario y responsable de determinar en cuál misa se efectuaría el homicidio. Ávila fue asesinado en circunstancias extrañas en 1994. Armando Garay es el chofer que condujo al asesino hasta la iglesia en la que Monseñor Romero daba la que fue su última misa. Ahora vive oculto bajo condición de testigo protegido de Estados Unidos. Walter Álvarez tuvo que ver con la cancelación de los honorarios del autor material. Fue secuestrado en el mes de septiembre de 1981 y se le encontró muerto poco tiempo después. Mario Samayoa Acosta fue el francotirador que disparó contra Monseñor Romero. No se tiene datos certeros de su vida. El precio que pagaron por la muerte de Monseñor Romero fue de 1,000 colones, lo que ahorita sería un promedio de $114 americanos. Entonces, eso fue lo que pagaron por la muerte de este santo que nosotros tenemos, $114 americanos en nuestro tiempo. Bueno, el 24 de marzo de 1990 se dio inicio a la causa de canonización de Monseñor Romero y se designó a un presbítero, Rafael Urrutia, como postulador de la causa. Y así es como ya en el año 2018 él fue canonizado en Roma. Ahorita Monseñor Romero tiene y está dentro de ciertos patronazgos en la Iglesia Católica y él es el patrono de lo que se llama Caritas Internacional, distinción que comparte con la Madre Teresa de Calcuta y San Martín de Porres. Entonces, como vemos, también el Papa Francisco nombró a Monseñor Oscar Romero junto a Santa María la Antigua como intercedores de la Jornada Mundial de la Juventud que se realizó en Panamá en el año 2019, con el lema Pastor bueno, lleno de amor de Dios y cercano a sus hermanos. Él tiene muchos honores que se le dieron, tanto como el doctorado honoris causa de la Universidad de Lovaina de Bélgica y fue dado en 1980, doctor honoris de la causa de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, el doctor honoris de la causa de la Universidad de El Salvador, doctor honoris causa de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y así sucesivamente hay varios honores que se le han dado. Hermanos, espero que esta información, esta historia de Monseñor de San Óscar Arnulfo Romero, sirva como una inspiración para nosotros para ver que para llegar a ser santo,
podríamos decir que simplemente basta hacer todo lo común, hacerlo especial, y todo lo especial, hacerlo común, y siempre tener fe en el Señor y creer que un día vamos a resucitar con Él. Hermanos, muchas gracias por acompañarme, muchas bendiciones, y si usted cree conveniente, este video se lo puede pasar a alguien, y también si usted quiere se puede inscribir en este canal. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima.